entre 45 minutos y 30 minutos es exactamente lo mismo, así que entre que llegan, al final no alcanzamos a hacer nada. Hola, cara, ahí está. Ahí está la cara participando. Ya, chiquillos, entonces, ¿se ve la presentación? Sí. Ya, bueno. Cualquier cosa, obviamente, interrumpan. Siempre ha sido el llamado a hacer las preguntas en el momento. Y así que siéntanse libres de preguntar. Nos vamos con el último tema ya de la unidad 1, esta unidad 1 que lleva bastante tiempo en torno a este concepto de los procesos infinitos. Específicamente el tema de sucesiones. Pero un momento. Ahí sí. Entonces el tema que estábamos viendo, el tema de sucesiones, que era como el gran tema que se trata en esta unidad. Comenzamos viendo con sucesiones muy simples, determinando términos enésimos y ese tipo de cosas. Después pasamos utilizando este concepto de proceso infinito, a ver el tema de inducción matemática, que seguramente fue bastante complejo, tanto como tal vez como comprender cuál era la finalidad de hacer una inducción, pero sí nos dimos cuenta que utiliza esta idea de que yo hago algo que es infinito, y en el caso de la inducción me permitía como reducir esa idea de repetir una operación de manera infinita mediante una simple demostración que se probaba para ese famoso K más 1, para siempre se probaba como para el siguiente. También hemos visto el tema de sumatorias, que en el fondo nos metimos con cómo yo llegaba a sumar estas sucesiones si es que yo quería sumarlas. Y lo último que comenzamos a ver fue el tema de progresión aritmética, las clases anteriores, y la geométrica que corresponde a la clase de hoy. Hay que entender que estas progresiones son sucesiones, solo que tienen una característica similar, o sea, una característica particular. Me acuerdo cuando nosotros comenzamos a ver el tema de sucesiones, me preguntaban, profe, ¿cómo se obtiene la fórmula para esto? Y ahí uno tenía que buscar la fórmula más o menos un poco como al tanteo, como casi como que al ojo, o cachando cómo se iban comportando los números, y uno encontraba la fórmula general. Obviamente, para estas sucesiones que son especiales, como la aritmética y la geométrica, existe una fórmula de cómo yo obtener ese famoso término general. Por eso son tan especiales. Existen otros tipos de sucesiones, efectivamente, pero nosotros vamos a ver solo estas dos, para que sepan. Y con eso damos por cerrada la unidad. Así que esta vendría siendo ya esta y la de mañana, la última clase de esta unidad 1. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Reconocer el principal elemento de la progresión geométrica. ¿Sí? Es decir, vamos a ver nuevos tipos de sucesiones y ver qué características cumplen. Por ejemplo, ahí arriba, en esta parte, acá tenemos claramente una progresión geométrica. El 2, el 4, el 8, el 16, el 32. A diferencia de la aritmética, que recuerden que la aritmética lo que uno hacía para obtener el siguiente término era sumar un valor constante, en este vamos a hacer otro tipo de cosas. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Eso es lo que deben ver ustedes. ¿Cuál es la regularidad acá en esas dos sucesiones? ¿Cómo yo voy obteniendo el siguiente término? Por ejemplo, en la A o en la B. Multiplicando por... ¿En cuál? En la A. Ya, ok. Tú dices que acabo de multiplicar por 3 acá. Después acá por 3 nuevamente. Y perfecto, cumple. Y en la B. Con ese truco que una vez usted explicó de por -1, no me acuerdo cómo era. Para alternar el signo más menos. Sí. Ya, pero aquí, claro, ese era un truco para como ir alternando el signo de las sucesiones y cuando se veían sobre todo como fracciones. Pero ya que en la A descubrimos que hay un número por el cual estoy multiplicando cada número para obtener el siguiente, debiese ocurrir lo mismo en la de abajo. ¿Existe algún número por el cual yo esté multiplicando y voy obteniendo como los siguientes números? El Benjamín colocó por -2. Perfecto. O sea, por -2, por -2 y por -2. Y esa es la gran gracia de una progresión geométrica, es decir, es una sucesión de números en donde la principal característica para yo obtener el siguiente número es que estoy multiplicando por un valor constante.
Y ahí está la gran diferencia con la aritmética, que yo voy sumando un valor constante, en la geométrica voy multiplicando por un valor constante. Esas son la gran diferencia. Entonces ahora voy a tener una lista de números que cumplen esta regularidad. Esta regularidad de ser multiplicado por un valor constante. Y ese valor constante tiene un nombre que se llama razón. ¿Sí? Así como nosotros hablábamos de la famosa diferencia, que era ese valor d que encontramos en la progresión aritmética, en el caso de la geométrica, a nosotros nos va a interesar el concepto de razón. ¿Y cómo yo podría obtener la razón? ¿Se acuerdan que la diferencia en la aritmética, yo podía tomar una pareja de números que fueran consecutivos y mediante una resta, yo podía obtener la diferencia? Entonces aquí, por ejemplo, tomando qué pareja y realizando qué operación yo podría determinar la razón. Ya sabemos que la razón es 3, pero ¿de dónde sale eso? Lo voy a dejar ahí mientras hacemos ingresar a algún compañero. La carta. ¿Cómo yo puedo obtener la razón 3? ¿A alguien se le ocurre cómo puedo obtener esa razón 3? ¿No? ¿Sí? Tal vez. Ya, es de manera similar a la a la idea que estuvimos trabajando en la progresión aritmética. Nuevamente tomamos dos números consecutivos, por ejemplo, esos dos. ¿Qué operación puedo hacer entre esos dos números, cosa que me dé 3? Dividirlos. Dividirlos, exacto. ¿Y cuál divido en cuál? ¿El 27 dividido 81 o el 81 dividido 27? 81 dividido 27. Exacto. Es decir, que si yo divido el sucesor con su antecesor, efectivamente me da 3. Y noten que cualquier pareja que yo tome, eso lo va a cumplir. Yo podría haber tomado la pareja del 27 con el 9 y haber hecho 27 dividido 9, me da 3. Podría haber tomado acá la pareja del 9 con el 3 y podría también, o sea, también me da 3. Y ahí está la razón. Lo mismo ocurre con los de abajo, con los que están en la parte B. Entonces, ¿cuál es la regularidad de esto? La siguiente. Y este es el concepto de razón. Entonces, en cualquier sucesión geométrica o progresión geométrica, siempre ocurre lo mismo. Pero siempre debo tener cuidado de no tomar el primer término. Con cualquier otro término yo lo puedo hacer, esta división. ¿Por qué no puedo tomar el primer término? Porque efectivamente no tengo uno antes. Entonces, si yo aquí tomo el 3, no puedo ir al anterior porque no lo tengo. Por eso el primero hay que dejarlo como de lado. Y puedo tomar entre el segundo y el primero, entre el tercero y el segundo, y así sucesivamente. ¿Sí? ¿Y cómo obtengo la razón? Tal como ustedes dijo que el orden es el que importa, en donde tengo que dividir al sucesor de la pareja que estoy tomando, dividido el antecesor. Es decir, en este caso, si tomo esta pareja que está acá, si este yo considero que es A sub n, entonces este es el siguiente de A sub n, que vendría siendo A sub n más 1. ¿Sí? Entonces vendría siendo A sub n más 1 partido A sub n, es decir, el sucesor menos el antecesor. ¿Por qué no digo el mayor? Porque las progresiones geométricas igual pueden ir decreciendo. Porque mi razón podría ser, por ejemplo, una fracción. Entonces, no necesariamente el número que está a la derecha es el mayor. Por eso uno no habla de mayores o menores, sino que el sucesor menos dividido su antecesor. Así yo obtengo la famosa razón de estas progresiones. Nicolás Pérez. Ya, ¿puedo avanzar? ¿Sí? ¿Queda como clarito esto? Sí, sí. Sí, ya. Nico, por si acaso estamos viendo unas sucesiones que se llama sucesión geométrica, que donde yo obtengo cada término siguiente multiplicando un valor constante. A diferencia de la aritmética, que yo iba sumando un valor constante, en esta, que son las geométricas, voy multiplicando un valor constante.
ese valor constante se llama razón, y la razón se obtiene tomando una pareja de números, al igual como lo hacíamos en la aritmética, y generando la división esta vez. ¿Sí? Y yo aquí divido siempre el que está el sucesor dividido su antecesor, o sea, a sub n más 1 dividido a sub n, vendría siendo como el anterior. Y eso es lo que llevamos por si acaso. Entonces, eso es el concepto de razón. Dice, ¿cómo encontrar el término general? Es decir, yo tengo aquí mi sucesión, 3, 9, 27, 81, etcétera, etcétera, etcétera. Al igual que teníamos como el problema en la progresión aritmética de cómo yo encontrar cualquier a sub n, aquí obviamente también existe la formulita. La formulita es la que está dada acá. Es decir, que con esta expresión yo puedo encontrar cualquier término de mi sucesión o de mi progresión. ¿Y de qué valores depende? Solo depende de la razón y del primer término que yo tengo. Recuerden que este yo puedo considerar que es a sub 1, este es a sub 2, este es a sub 3, este es a sub 4. Y así puedo seguir continuando. Entonces la pregunta que viene a resolver esto es ¿qué pasaría si yo me pregunto por a sub 20? ¿Qué significa a sub 20? Recuerden que eso significa que es el 20º término en esta lista, en esta sucesión de números. Es decir, ¿cuál es el número que está en la posición número 20? Eso es lo que significa a sub 20. Entonces yo puedo saberlo si es que tengo, obviamente, acá, en este caso, el primer término, que es 3, tengo la razón también, que en este caso también es 3, y es solo reemplazar el n-1. O sea que en palabras sencillas, a sub 20 vendría siendo igual a sub 1, que es 3, por la razón, que es 3, y la razón elevada a n-1. Si n es 20, por lo tanto n-1 va a ser 19. Y si yo meto eso en la calculadora y veo cuánto es 3 por 3 elevado a 19, tengo el famoso término que va ahí. Entonces esta es la forma general de encontrar cualquier término. Es lo que nosotros cuando recién comenzamos con sucesiones llamamos como el término general. ¿Sí? Este es el término general. Solo que la ventaja, como ya les dije al comienzo de esta clase y en las anteriores, es que en este tipo de sucesiones no es al ojo lo que debo hacer, sino que tengo una fórmula, una forma de cómo yo obtener el término general. Ahora la pregunta es, ¿de dónde sale esta cosa? ¿Por qué es así? ¿Por qué no es de otra forma? Esa es como la pregunta. Y para eso obviamente vamos a ver una pequeña, entre comillas, demostración de cómo encontrar el término general. Y para esto vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir viendo cómo se comporta nuestra sucesión. Y voy a comenzar desde la siguiente forma. Voy a decir que para obtener a sub 1 no debo hacer nada, ¿sí? Porque a sub 1 simplemente sigue siendo a sub 1. Para obtener a sub 2, ¿cómo obtengo a sub 2 en una progresión geométrica? Recuerden la sucesión que teníamos acá, que era 3, era 9, después venía el 27, etc. ¿Sería sub 1 por R? Exacto, es decir, que si a sub 1 es 3 en este caso, ¿qué es lo que hice con ese 3? Lo multipliqué por la razón, que es 3, y me dio 9. O sea que en este caso, para obtener a sub 2, es lo mismo que tener a sub 1 por R. ¿Sí? Eso es lo primero. Luego, ¿cómo tengo a sub 3? A sub 3. Escribo peor esto. ¿Cómo tengo a sub 3? A sub 1 por 2R. Una que... ¿Por qué? Ya, o sea, sé hacia dónde quieres llegar, pero más simple que eso. ¿Cómo obtengo a sub 3? A sub 2 por R. Exacto, a sub 2 por R. Porque recuerden que todos los siguientes los voy obteniendo si es que le voy multiplicando R. O sea, esto me quedaría a sub 2 por R. Ya, pero aquí es donde empieza y un poco hacia dónde va la Camila. Que recuerden que al igual que hacíamos
la progresión aritmética nos conviene mucho dejar todo en términos de A sub 1, porque por lo general se suele conocer el primer término de la progresión. Entonces en este caso me convendría escribir el A sub 3 también en función de A sub 1. Y eso puedo hacerlo por lo siguiente, porque aquí yo tengo A sub 2 y yo sé cuánto vale A sub 2 en términos de A sub 1. Es decir, esta sub 2 que está acá, que estoy destacando, yo sé cuánto vale. Vale A sub 1 por R, que es lo que está acá. Entonces, en vez de escribir A sub 2, lo que voy a escribir es A sub 1 por R. Y esto va a quedar de la siguiente forma. Acá está. Ese A sub 2 es lo mismo que A sub 1 por R. Por la otra R que me falta. Recuerden que esta R no la he ocupado, así que está ahí. ¿Qué me queda al final? Que esto es igual a A sub 1 por R elevado a 2. O sea que A sub 3 es igual a A sub 1 por R elevado a 2. Y vamos a ver uno más. A sub 4, ¿qué es? Así de forma muy sencilla. A1 por R al cubo. Ya, llegaste a la parte final al tiro, Camilo, lo cual está correcto. Pero como el paso A sub 4 es A sub 3 por R. Y nuevamente repetimos el mismo paso. A sub 3 yo sé que vale todo esto. Por lo tanto, eso lo voy a reemplazar ahí. ¿Qué me va a quedar? Que A sub 4 es igual a A sub 1 por R cuadrado por la otra R que está ahí. O sea que A sub 4 es igual a A sub 1 por R elevado a 3, o al cubo, tal como lo dijo la Camila. Entonces aquí ya empieza a aparecer la regularidad a simple vista. Noten que todo el rato A sub 1 se mantiene constante. Voy a destacarlo acá con rulo. Pero un poquito estoy buscando el destacador. Ahí está. Noten que el A sub 1 todo el rato se mantiene constante y lo único que va variando es el exponente de la razón. Noten que ahí tengo A sub 1, se mantuvo constante, acá tengo A sub 1, acá tengo A sub 1. ¿Y qué es lo que va variando? Acá R está elevado a 1 y R está elevado a 1 cuando tengo A sub 2. Cuando tengo A sub 3, R está elevado a 2. Cuando tengo A sub 4, tengo R elevado a 3. Es decir, siempre es un número antes que el valor n. Por eso, en general, si uno repite este proceso, ¿a qué llega o a qué conclusión uno llega? Es que efectivamente A sub n va a ser igual a A sub 1 por la razón elevado a n menos 1. ¿Sí? Y ese es el famoso término enésimo que nosotros teníamos, de aquí sale. ¿Cuál es la diferencia de esta materia con la anterior? Porque son muy similares. ¿Con la aritmética? Sí, supongo. Es que lo que pasa es que la diferencia es que en esta yo voy multiplicando por un número constante para obtener lo siguiente. Y en la otra va sumando. Y va sumando un número constante. Esa es la única diferencia. Esa es la diferencia entre aritmética y geométrica. ¿Y lo anterior era geometría o esto es geometría? ¿Cómo lo anterior? Porque dijo que esa era la diferencia de aritmética con geometría. Con geométrica. La anterior era aritmética. Cuando yo sumo algo de forma constante, es aritmética. Ya. ¿Sí? Y cuando yo voy multiplicando por algo constante, es la geométrica. Ah. Esa es la diferencia de notas. ¿Sí? Ya, entonces, al igual, ya, listo, tenemos la fórmula general para las geométricas, tal como la teníamos la fórmula general para las aritméticas. Otra cosa que interesa de las sucesiones, en este caso tanto para la aritmética como para la geométrica, es encontrar la forma de sumar estos números. Es decir, listo, tengo una lista de números que se comportan de una manera similar, que es que, dada una multiplicación de un número constante, van apareciendo el resto de los términos. Ahora, ¿cómo yo puedo sumar estos números, si los quisiera sumar? Y tal como vimos en la progresión aritmética,
también existe una fórmula para sumar números en la forma geométrica. Y la forma es esa. La suma es esta que está acá. Es decir, que si yo quiero sumar los primeros n números, es igual a ¿qué cosa? A sub 1 por 1 menos r elevado a n, partido 1 menos r, que obviamente r es la razón, y la razón tiene que ser distinta de 1. Eso es súper importante. La razón no puede ser 1 por, básicamente, valga la redundancia, dos razones. La primera es que acá abajo en el denominador no puedo poner un 1 porque 1 menos 1 se me hace 0 y esto tendría un denominador 0, cosa que haría que mi fracción no estuviese definida. Eso es lo primero. Y por otro lado, una progresión geométrica que tiene razón 1 significaría que la sucesión es constante, es todo el rato el mismo número, porque estaría multiplicando el término a sub 1 por 1, me seguiría dando a sub 1, luego por 1, a sub 1, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, como que carece de sentido las sucesiones que tienen razón igual a 1. Por eso se considera que, para el caso de la suma, esta razón tiene que ser distinta de 1. Entonces, y esto ya es como lo último, porque al igual como en la progresión geométrica, o sea, aritmética, disculpen, que fue la que vimos con anterioridad, yo puedo ahora localizar cualquier término con el término general, puedo obtener la diferencia, ¿sí? Mediante la resta, que en ese caso nosotros estábamos restando elementos para que nos diera la diferencia, y también podíamos generar la suma de cierta cantidad que nosotros quisiésemos de elementos. Para el caso de la progresión geométrica es exactamente lo mismo. Tenemos cómo encontrar la razón, una expresión, tenemos la fórmula del término enésimo para localizar cualquier elemento dentro de esta sucesión, y tenemos la fórmula para sumar cualquier cantidad de elementos dentro de esta progresión geométrica. En el fondo son 3 y 3 fórmulas. Eso, bueno, la diferencia es que la aritmética tenía como, en el caso de la suma, tenía como 2 opciones, pero básicamente es la fórmula de suma. Entonces lo que deben como reconocer ahora son que para aritmética 3 fórmulas, geométrica 3 fórmulas. Ya, y me interesa saber, o sea, me interesa más que nada que ustedes como son del electivo vean de dónde sale esta fórmula, porque obviamente al igual que en matemática no salen de la nada todas estas cosas. Ya, y esto es una demostración un poquito más larga, pero es levemente más larga, ¿no? Así que no se preocupen. Ya, uno parte esto definiendo Sn. ¿Y qué entendemos por Sn? A la suma de los términos de una progresión geométrica. O sea, va a ser a sub 1 más a sub 2 más a sub 3 más punto, punto, punto a sub n. Es decir, que Sn lo único que representa es una suma de todos los términos, obviamente dentro de esta progresión geométrica. ¿Qué es lo que voy a hacer? Aparte de definir Sn, voy a definir Sn por R. Sn por R. ¿Qué va a hacer esto? Sn por R significa multiplicar R por cada uno de los términos que están en esta sucesión. O sea que me va a quedar a sub 1 por R más a sub 2 por R más a sub 3 por R. Y en el fondo es multiplicar por cada uno de estos términos. Punto, 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 más a sub n por R. Entonces, definí Sn. Sn es la suma de todos los términos. Y además definí Sn por R. ¿Qué significa eso? Que a cada término lo multipliqué por R. Eso es lo que se hizo básicamente. Ahora, ¿qué se va a hacer? Se va a obtener la resta. ¿Qué resta? La resta de Sn menos Sn por R. ¿Y qué es lo que ustedes ven que va a ocurrir si es que yo resto estas dos cosas que están acá? No sé si lo logren visualizar. Y tal vez para que logren visualizar mejor lo que va a ocurrir, voy a escribirlo en otro color, algo que tal vez no es tan evidente. Voy a escribir en este color. ¿Esto cuánto vale? ¿Cuánto es a sub 1 por R?
¿qué obtengo si hago A sub 1 por R? ¿Qué término de la sucesión? A sub 2. A sub 2. ¿Qué obtengo si hago A sub 2 por R? A sub 3. Exacto. ¿Y si tengo A sub 3 por R? A sub 4. Ya, maravilloso. Es decir, esto comenzó, lo único que hice es multiplicarlo por R y hice que la sucesión comenzara desde A sub 2 en adelante. Y si yo tengo A sub n por R, ¿qué obtengo? ¿Era sub 1? A sub 1 me di la vuelta. A sub n más 1. Exacto, el siguiente. ¿Sí? Siempre voy obteniendo el siguiente. Si acá dice A sub 1 por R, tengo el siguiente, A sub 2. Si tengo A sub 2 por R, tengo el siguiente, A sub 3. Si tengo A sub n por R, tengo el siguiente, que es A sub n más 1. Entonces, ahora tal vez es más visible. ¿Qué es lo que pasa si yo resto el de arriba menos el de abajo? ¿Qué cosas se van a eliminar? El A sub 1. El A sub 1, ¿por qué se va a eliminar? ¿Con quién se resta de abajo? Ya, mira, no Queda lo la pura siguiente. R, pues. ¿Queda la pura R? Ajá. Bien. Como estoy restando, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que todos estos que están abajo, como tienen el signo menos, van a comenzar a restar a los de arriba. ¿Sí? Y es decir, que en algún momento me va a quedar que todos estos que son parejas, este A sub 2 con esta sub 2 se van a cancelar. ¿Notan que se cancelan? Porque en el fondo son todos estos números menos todos los que están acá abajo. O tal vez lo voy a escribir acá de otra forma. Lo que quiero obtener es esto que está acá. ¿Esto qué significa? Significa que voy a tener, voy a escribir un gran paréntesis para que se note. Voy a tener A sub 1, que es Sn, más A sub 2, más A sub 3, más punto, 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 más A sub n, menos, ¿qué le estoy restando? Sn menos R. ¿Qué es Sn menos R? Lo que habíamos visto que está aquí en azulito. Es A sub 2 más A sub 3 más A sub 4 más punto, punto, punto. En algún momento hay un A sub n más A sub n más 1. ¿Sí? Esa es la resta que estoy efectuando. Ahí la escribí como de forma extendida. Entonces, ¿qué es lo que noto acá en esta resta? Es que tengo una sub 2 y y acá hay un menos, por lo tanto se van a cancelar, se van a eliminar. El A sub 3 se cancela con esta sub 3. El A sub 4 se cancela con esa sub 4. Y entre medio, todos esos A sub 5, 6, 7, 8, 9, 10 se van a ir cancelando. El A sub n se va a cancelar con este A sub n. Es decir, después de esta resta, ¿cuáles son los únicos términos que sobreviven a esta resta? Es decir, los que no se cancelaron con nadie. ¿Cuáles son los dos únicos términos que no se cancelaron con ninguno? El A sub 1 y el A sub n más 1. Perfecto, esos fueron los únicos que sobrevivieron a esta resta. Entonces lo que tengo acá oficialmente es que Sn menos Sn por R es igual a A sub 1 por A sub n, o sea, disculpen, menos A sub n más 1. ¿Sí? ¿Y qué voy a hacer ahora? Voy a factorizar, porque a mí me interesa saber cuánto vale la suma en general. ¿Sí? Entonces lo que hago es una factorización acá, factorizo por Sn. Esto me va a quedar 1 menos R la factorización, porque Sn por 1 me da Sn, y Sn por menos R me da menos Sn por R. Y esto va a ser igual a A sub 1 menos A sub n más 1.
de acá, ¿qué concluyo entonces? Si es que paso ese paréntesis completo que está multiplicando al Sn, lo paso dividiendo, que Sn es igual a una fracción partido por 1 menos R, ¿sí? Y arriba, ¿qué me queda? A sub 1 menos A sub n más 1. Ya, estamos casi listos. ¿Por qué casi listos? Porque me falta descifrar cuánto vale este término. ¿Cuánto vale A sub n más 1? ¿Cuánto vale A sub n más 1? A sub n por r. Casi. 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 Por ahí va ahí. Recuerden que, lo voy a anotar aquí, ya lo voy a anotar aquí por mientras y lo voy a borrar el tiro. ¿Cuánto vale el término enésimo? ¿Cuánto vale A sub n? Vale A sub 1 por r elevado a n menos 1. ¿Sí? En el fondo el número de aquí es el mismo número que está acá arriba, pero menos 1. Por lo tanto, si yo tengo A sub n más 1, tendría que esto vale A sub 1 por r elevado al anterior de n más 1, que vendría siendo... ¿Cuál es el anterior de n? Exacto. Y este reemplazo lo voy a hacer para que todo quede en términos de A sub 1. Y esto es lo que voy a reemplazar, porque eso sé que vale eso que está ahí. O sea que al final, esta fórmula, ¿cómo me queda? Y ya esto es el último paso y les prometo que nada más. Sn es igual a A sub 1 menos A sub 1 por R elevado a N. Y esto partido 1 menos R. Y si yo aquí factorizo por A sub 1 en esta parte final, en esta parte que está acá, en esta formulita que está aquí encerrada, si yo factorizo acá por A sub 1, me va a quedar la fórmula que tengo acá. Y desde ahí sale esa famosa fórmula de la suma de una progresión geométrica. En la vida van a demostrar esto, no creo, no sé, a lo mejor en la U le hacen demostrar esto. Pero lo que interesa, y obviamente ya que somos un electivo de matemática y no plan común, es necesario ver estas cosas que pueden ser tal vez un poco confusas, pero hay que entender que estas expresiones como que nos salen de la nada. ¿Sí? Eso es como lo que importa de esto. De aquí en adelante no vamos a demostrar más esto y solo vamos a trabajar con esta expresión. Pero si es que hay alguien interesado, obviamente aquí está la explicación desde dónde sale esa fórmula. ¿Sí? Y solo sale desde plantear mediante como una seguidilla de pasos que sean como lógicos, y uno va despejando variables y se va encontrando con generalidades. Pero eso, en ningún momento es como piensen que nos vamos a ir por este lado a la hora de aplicar los ejercicios, sino que uno después llega y aplica la fórmula. ¿Sí? Espero que no les moleste este tipo de demostraciones. Entonces, eso con esto. Esto es lo importante, las tres fórmulas de progresión geométrica. Pero, aquí teníamos nuestra progresión geométrica, ¿cierto? Esta cosa que está acá, ya sabemos que es la forma de yo sumar n términos de esta progresión geométrica. Todavía me quedan 4 puntos. Sí. Entonces, lo que se plantea acá es que ¿qué es lo que pasa? O ¿qué es lo que pasa si es que R es un valor decimal? ¿Sí? Entendiendo este R, tal como está planteado acá, como el valor absoluto, o sea que el valor absoluto de R, eso quiere decir que sea tanto positivo como negativo, sea menor que 1. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, un 0,5 es menor que 1, y un menos 0,5 también su valor absoluto es menor que 1. Es decir, ¿qué pasa con todos esos decimales 0, y tanto? Si es que son razones, y además, si es que n se hace cada vez más grande. Imaginemos que r es 0,5, aquí puse el ejemplo. ¿Qué es lo que va pasando con el número si yo tengo un r, es decir, una razón decimal, pero no solo decimal, sino que esté entre menos 1 y 1, a eso se refiere.
¿qué pasa si yo tengo acá una razón decimal y cada vez la voy elevando a un número mayor? ¿Qué va pasando con este número? ¿Qué va pasando con esos números que destaqué ahí abajo? Van disminuyendo Van disminuyendo y se van acercando ¿a qué valor? al 0. Exacto, es decir, que cada vez que yo tengo una razón, ¿sí? Una razón que está entre menos 1 y 1, menos 0,3, 0,3, menos 0,6, 0,7, etcétera, en ese rango, cada vez que ocurra eso, obviamente con la razón no cero, y esto se vaya elevando, es decir, que el n, la suma de términos sea cada vez más amplia, es que todo este término se dice que tiende a cero. Es decir, que eventualmente se hace cero. Y es por eso que se define como la suma geométrica infinita como a sub 1 partido 1 menos r. ¿Para qué razones? Para razones que estén entre el valor absoluto menores que 1. Es decir, en este rango que les decía, entre el menos 1 y el 1. Si ocurren esas dos condiciones, es decir, estoy sumando infinitos términos y tengo una razón, por ejemplo, 0,6, la forma de sumar es de esta manera. Y noten que el símbolo acá está de suma infinita. Podría ocurrir que en algún momento alguien quisiera sumar infinitos términos. Suele ocurrir. Aunque no lo crean. Ahora, si es que mi razón es una razón distinta de este decimal y tengo un número razonable, es decir, no infinito de números que sumar, vuelvo a la tradicional suma. Vuelvo a la tradicional suma que está acá. Esto solo ocurre, este r elevado a n, solo ocurre cuando se cumplen las dos condiciones, la de la razón y cuando n tiende a infinito, se dice, es decir, que estoy sumando muchos términos, tantos que eso se va a hacer casi cero. Entonces, chiquillos, para finalizar, no alcanzamos a ver ningún ejercicio, lo dejamos para mañana, tomémoslo con calma, mañana obviamente vamos a tener un pequeño repaso de todo lo que vimos hoy día. Este solo trataba de explicar cómo de dónde venían las fórmulas que vamos a ocupar y en el fondo un poco de las demostraciones. Pero interesa que entiendan básicamente el concepto de progresión geométrica en un momento. Recuerden que progresión geométrica es toda aquella sucesión que se va formando, en donde los siguientes términos se van formando mediante la multiplicación constante de esta razón por los términos anteriores. ¿Sí? Así voy formando siempre los siguientes números. Y recuerden que el concepto de razón es este número constante por el cual estoy multiplicando cada elemento de mi sucesión y me está dando el siguiente. ¿Sí? Entonces, eso, jóvenes. Puede ser enredado, descansen, no se preocupen, mañana lo vamos a ver de nuevo, vamos a tener un resumen, un repaso, van a seguir las preguntas, vamos a ver los ejercicios y nos vamos a dar cuenta que esta cosa es más sencilla que esta demostración un poco abstracta que uno ve, pero que lamentablemente, bueno, no lamentablemente, sino que es súper necesario en matemática, la verdad, el tema de las demostraciones.